Buenos días a todos los alumnos del Máster de Abogacía de la Universidad de Alicante. Esta, en teoría, va a ser la última sesión y acabamos con la ejecución de sentencia del programa que tenemos que impartir el señor Magán y yo en el curso. Lo dicho, cualquier duda, cualquier cosa nos tiene a su disposición, y en las clases que estamos haciendo en la plataforma todos juntos pueden ustedes plantear cualquier duda. Respecto a la ejecución de sentencias, ya saben lo que les dije en la sesión anterior. Es un aspecto que está muy complicado al final de resolver, porque la administración suele ser reacia a ejecutar las sentencias. No sé por qué, y les insisto, no sé por qué, porque debería ser fácil, y más cuando hay una condena, ejecutar en los justos términos la sentencia. Les puse un ejemplo de los miles de ejemplos que hay diarios, y les digo, mi experiencia es esa, es decir, muchísimas sentencias, un porcentaje muy alto que es reacia la administración a veces a ejecutarla en los justos términos. Siendo firme la sentencia, una vez que se afirme la sentencia, dice el artículo 104, el letrado de la Administración de Justicia, en el plazo de 10 días, lo comunica al órgano de la Administración que hubiera realizado la actividad objeto del recurso. Es decir, la Administración demandada, y en concreto al órgano que dictó el acto, disposición o ejerció la actividad, a fin de que recibida la comunicación la lleve a puro efecto y practique lo que exija el cumplimiento de la sentencia en sus justos términos, todo lo que contiene el fallo de la sentencia. Y en el mismo plazo de 10 días indique el órgano responsable del cumplimiento del fallo. Una vez que se comunica, si transcurren 2 meses a partir de esta comunicación, o en el plazo que se haya fijado para cumplir el fallo, en el caso que les dije en la sesión anterior de planeamiento, la sala dio 2 meses para la ordenación pormenorizada, no se ha cumplido. Cualquiera de las partes puede instar la ejecución forzosa de la sentencia. Dice, conforme al artículo 71.1c, es decir, en caso de sentencia estimatoria del recurso, y la medida del fallo consistiera en emitir un acto o en la práctica de una actuación que sea jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer un plazo para cumplirla. Atendiendo a la naturaleza de lo que se reclama y a la efectividad de la propia sentencia, por tanto, lo dicho anteriormente, ésta podrá fijar un plazo inferior para su cumplimiento. Es decir, este plazo es inferior cuando, conforme a lo dispuesto, se haga ineficaz o se cause un grave perjuicio si hay que esperar 2 meses. Es decir, tenemos que esperar 2 meses y hay un grave perjuicio, resultaría el fallo ineficaz. Si pasan esos 2 meses, se puede determinar un plazo inferior, conforme dice la ley jurisdiccional. En ningún caso se puede suspender el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. Ahora pondremos un ejemplo de eso. Ahora después pondremos un ejemplo de eso.
Si concurren causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifiesta a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto anteriormente, de 2 meses, que no es un plazo perentorio, a fin de que, con audiencia de las partes, siempre, y de quienes se consideren interesados, el juez o tribunal aprecie la concurrencia o no de las causas y adopte indemnización sustitutoria, es decir, dice las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Bien, en este caso, los ejemplos prácticos. En mi caso, llevando a una administración pública, en un tema de planeamiento también, declaración de un plan parcial nulo de pleno derecho y de los instrumentos de reparcelación, en un polígono industrial ya consolidado, porque las sentencias llegan cuando ya está el polígono consolidado, en el que haya una actividad económica, ya no se puede hacer un nuevo plan parcial. Tramitar un nuevo plan parcial es imposible por el grado de consolidación de la actuación. ¿Cómo se resuelve esto para que los demandantes no queden vacíos en su derecho? Se vacía de contenido el fallo judicial. Pues el letrado de la Administración informa diciendo que es imposible ejecutar el fallo por el grado de consolidación que tiene el polígono industrial y que lo oportuno es determinar una justa indemnización para la propiedad. En este caso, se debe determinar, en este caso, por ejemplo, hubo un auto en ese sentido en el que se determinaba la forma de cuantificar la indemnización a cada propietario que había recurrido y que tenía un fallo estimatorio de su derecho. Al final habrá una indemnización que determinará al juez, que podrá ser apelada esa decisión, y de esta forma, con esta indemnización sustitutoria, se ejecutará el fallo de la sentencia. Personalmente no lo veo descabellado. En alguna ocasión te dicen, es que al final el interesado solo persigue el dinero. No, persigue la justicia. Pero si nosotros anulamos una actuación de planeamiento que podría acabar incluso en la demolición de lo construido, o podría plantearse cuando entramos en un laberinto también de derechos, es decir, si la reparcelación accede al registro de propiedad y terceros de buena fe, o sea, hay una situación que es de imposible solución. O sea, el daño que hacemos es mucho mayor del beneficio que pretendemos con la ejecución de la sentencia. La única forma es traducirlo en dinero. Y si al final la administración pública tiene que pagar, pues pagará. Es decir, tampoco es doloroso pagar, y tampoco se perjudican los intereses públicos por el administrado, se perjudicarán por las decisiones que se haya tomado desde el Ejecutivo, pero nunca el administrado es culpable. O sea, nunca el administrado que ha tenido una sentencia favorable es el culpable de nada. O sea, será la administración que no habrá una consecuencia y tiene que indemnizar. O sea, y ese planteamiento equivocado de que las indemnizaciones de la administración atentan contra el interés público porque son fondos públicos, eso es una falacia, o sea, es una mentira al final, es una media verdad que es una gran mentira. Es decir, no hay mejor cumplimiento de la ley que pagar la justa indemnización que corresponde al administrador que será perjudicado, como en la vía civil la culpa quiliana. Es decir,
que no es daño, o sea, no daña al interés público. Es decir, engrandece realmente, beneficia al interés público que se sujeta a la administración, a la ley. Lo que no puede ser porque esa administración no paga, porque se perjudican los intereses públicos. ¿Pero eso qué es? Pues justo, lo que tenga que pagar se paga, sea la cantidad que sea. Y después que se pidan las responsabilidades correspondientes, pero eso nunca se hace. ¿Ya está? Pero no se perjudica al administrado, que es la parte más débil en esto. La grandeza de un Estado de Derecho es cumplir la ley y el derecho y ser justos. No entiendo que conscientemente no se sea justo, y no entiendo que conscientemente no se cumpla la ley, y no entiendo que reconociéndose que ha habido un daño objetivo que se valora y se prueba, no se dé, porque entendamos que el daño es mayor al ser fondos públicos los que tienen que indemnizar. No es justo y no es legal. Y son resoluciones injustas a sabiendas. Mi opinión. Y creo que es la opinión de verdad. O sea, opinar que se cumpla la ley, opinar que se sea justo, ¿es malo? No lo entiendo. Pues estos planteamientos que les estoy diciendo todos los días en los tribunales. Y este enfrentamiento es diario. No lo entiendo. Yo cada contencioso, muchas veces no entiendo por qué estoy allí. Porque debería admitirse, oiga, usted tiene razón. Pues se discute, se discute. Hasta el final. Y se perjudica al ciudadano. Sobre todo cuando no se pleitea por deporte, se pleitea con derecho. Son causas de utilidad pública, dice la ley, o de interés social, para expropiar los derechos e intereses legítimos reconocidos frente a la administración, la sentencia firme, o sea, te pueden expropiar, en caso de que haya un peligro cierto, dice el artículo 105.3, de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. No lo digo yo, lo dice la ley, que nos olvidamos de ella. La declaración de la concurrencia de algunas de estas causas será por el Gobierno de la Nación, pero también se podrá hacer por el Consejo de Gobierno de cada comunidad autónoma, la comunidad autónoma que corresponda. Cuando haya un peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposición impugnados provenga de órganos de la administración de dicha comunidad o de entidades locales de su ámbito territorial, entidades de derecho público o corporaciones dependientes de ella. La declaración de concurrencia de alguna de las causas mencionadas se ha de efectuar dentro de los 2 meses siguientes a la comunicación de la sentencia. Y el juez o tribunal a quien competa la ejecución debe señalar por el trámite de incidentes la correspondiente indemnización. Y si la causa alegada fuera de un grave peligro de alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, además debe apreciar la concurrencia de dicho motivo. Insisto, lo dice la ley. Indemnización justa. En este sentido, les puedo decir que miren si hasta qué punto esto a veces es un dislate en la ejecución de sentencias, que en un caso concreto, en el que una sentencia declaró que un suelo debería excluirse del ámbito del sector o de la unidad de ejecución, porque era suelo urbano consolidado, era una casita dentro de una calle completamente urbanizada, que el final de la calle se mete en una unidad de actuación en suelo urbano. Era a través de un PRI, un proyecto de reforma interior, los antiguos planes especiales de reforma interior, los PERI antiguos, PRIs, que trabajan en suelo urbano. En el plan parcial trabajan en suelo urbanizable, el
plan de reforma interior trabaja el suelo urbano. Pues bien. Ganado eso, la sentencia vino a decir que lo que no cambiaba era la ordenación, y ese inmueble, esa planta baja de unos 250 metros de superficie, que entraba dentro de la actuación urbanística, contribuyendo con cesión de suelo obligatoria y con cuota de urbanización, cuando era totalmente urbanizado, urbano, consolidado con todos los servicios urbanísticos, que es lo que declara la Sala, al no cambiar los viarios determinados en la ordenación por el planeamiento, estaba afectada por un viario. Creo que hasta 13, 14 autos posiblemente dictó el juez del juzgado de contencioso administrativo de primera instancia, que fue el que ejecutó el fallo. Esa sentencia de primera instancia, que ya determinó suelo urbano, después fue apelada y adhesión de apelación, como les dije, en Sala, y la Sala determinó una cuantía indemnizatoria por unos alquileres perdidos de ese inmueble que estaba dedicado a una guardería, y determinó también su derecho a ser excluido del ámbito, ¿no? Hasta, de hecho, 14 autos, hasta que finalmente se declaró la inejecutabilidad de la sentencia, porque el proyecto de reparcelación tenía que anularse, habían terceros, no se podían notificar. ¿Cuánto duró? El procedimiento de ejecución duró 12 años. 12 años. 14 autos. Y finalmente se determinó una indemnización económica por imposibilidad de ejecución. El municipio se quedaba el inmueble y determinaba y fijaba una indemnización por los distintos conceptos, ¿vale? No voy a entrar en los conceptos indemnizatorios, pero se valoran todos los conceptos que sean indemnizables, todo lo que suponga daño y perjuicio para el titular del derecho. Ese procedimiento se inició 12 años de ejecución, pero posiblemente 16 años o 18 de la primera interposición contra el instrumento de gestión urbanística, que fue el proyecto de reparcelación, y contra el instrumento de planeamiento anterior, que se recurrió de forma indirecta. Pues 18, 20 años también. Bueno, entonces ese procedimiento lo empezó la madre y 3 hermanos, porque el padre había fallecido. Bueno, murió la madre, murió otro hermano durante el procedimiento, ya con las sentencias favorables, donde ya toda la tramitación de la ejecución. Y cuando ya se determinó la indemnización y se le comunicó a los 2 hermanos que sobrevivían que iban a pagar, el ayuntamiento apela la sentencia que venía a determinar la indemnización, la resolución judicial que determinaba la indemnización, evidentemente porque pensaba que la indemnización era mucho menor, o debería ser mucho menor, y muere un hermano antes de cobrar, otro hermano antes de cobrar, con lo cual solo queda uno de los hermanos. Es decir, puede conseguir la administración su objetivo, es decir, que mueran todos, además no tienen descendientes directos. O sea, puede conseguir el objetivo, que mueran todos y ahorrarse la indemnización. Espero que no, deseo que no. Está en apelación en Sala en la determinación de la cuantía que ya fijó el juez en primera instancia. El artículo 106 viene a decir que la administración condenada al pago de una cantidad líquida es el órgano encargado del cumplimiento. Acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, que tendrá siempre la consideración de ampliable. O sea, cuando tenemos una cantidad líquida es más fácil ejecutar, eso sí, que cuando hay que hacer algo, cuando hay una obligación de hacer. Que tendrá siempre la consideración, como hemos dicho, el crédito ampliable, es decir, tiene que tener partida presupuestaria. Si para el pago fuera necesario realizar una modificación,
deberá concluirse el procedimiento de modificación dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución judicial. Cuando es condenado a la administración la cantidad líquida, pues tiene que iniciar su procedimiento de modificación de su presupuesto. Se le añade a esa cantidad el interés legal del dinero calculado desde la fecha de la notificación de la sentencia, dictada en única y primera instancia. No obstante, a pesar de lo que se dice en el 104, que habla de 104.2, 2 meses de la solicitud para solicitar la ejecución forzosa, si transcurren 3 meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano administrativo que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa por la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva. Y en este caso se podrá incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar, siempre que se aprecie una falta de diligencia en el cumplimiento. Es decir, cuando estamos condenados a una cantidad líquida y no se paga en el plazo de 2 meses, si transcurren 3, desde que la sentencia firma, no se paga, no se inicia el procedimiento para pagar, puede instar la ejecución forzosa y incrementar en 2 puntos el interés legal, la cantidad. Si la administración condenada estima que le puede suponer un grave trastorno a su hacienda cumplir la sentencia, lo pone en conocimiento del juez o tribunal, acompaña una propuesta razonada de solución, se oye a las partes y se resuelve el modo de ejecutar en la forma menos gravosa. Pero se resuelve y se ejecuta. Es decir, se condena al pago de una cantidad importante. No tengo partida, bueno, se puede establecer un plan de pagos en ejercicios presupuestarios con intereses durante muchas anualidades. Es decir, hay siempre solución, pero se paga y se cumple. Bueno, lo dispuesto en lo que hemos dicho sirve lo mismo para ejecutar provisionalmente la sentencia. ¿Se puede ejecutar provisionalmente la sentencia? Sí, en el caso que les he dicho, se ha pagado la cantidad concurrente. Es decir, si el ayuntamiento, la jurisdicción contenciosa en primera instancia ha dicho que hay que pagar una indemnización de 450.000 y el ayuntamiento ha dicho 150.000, pues, y está defendiendo 150.000 en la sala, en su apelación, para no pagar los 450.000, faltan 300.000, ¿vale? Los 150.000 los paga ya, pues cantidad concurrente, se puede ejecutar y ¿puede pedirse la ejecución total? Sí, pero muchas veces yo he visto pedir una garantía al administrado de la cantidad, esos 300.000 de la diferencia de cantidad, ¿vale? Entonces, pues muchas veces no compensa, es decir, que te paguen la cantidad concurrente y después veremos, ¿no? Si la administración, el problema es cuando la administración va contra toda la cantidad, claro, ese es el problema, ese es el problema, porque no hay cantidad concurrente. Cuanto deniega la mayor y lo que no quiere la administración es pagar nada, es decir, que no se ejecute la sentencia y no se pague nada. También hay casos de ese tipo, también 20 años también de contencioso administrativo. Bueno, ahí estamos, veremos qué resuelven. ¿Qué resuelven? Lo que resuelvan los magistrados de sala. Cualquiera de las partes puede solicitar que la cantidad se compense con créditos que la administración tenga a su favor contra el recurrente, es decir, la administración es acreedora de una cantidad, pues se puede compensar perfectamente. La sentencia firme que anule total o parcialmente un acto impugnado, si eso ocurre con la sentencia firme, el decano de Administración de Justicia dispondrá a instancia de parte la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiera tenido acceso el acto anulado, recuerden la reparcelación, así como la publicación que va al registro en periódicos oficiales o privados, si concurriera causa bastante para ello y siempre a costa de la parte ejecutada.
Si la publicación es en periódicos privados, se debe acreditar ante el órgano jurisdiccional un interés público que lo justifique. Si la sentencia anula total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecta a una pluralidad de personas indeterminadas, evidentemente el LAG del órgano judicial ordena la publicación en el diario oficial por plazo de 10 días a contar desde la firmeza de la sentencia. Si la sentencia condena a realizar una determinada actividad o a dictar un acto a la administración, recuerden lo que os he dicho de la ordenación pormenorizada, el juez o tribunal puede, en caso de incumplimiento, ejecutar la sentencia por sus propios medios o requiriendo la colaboración de autoridades y agentes de la administración condenada o, en su defecto, de otras administraciones públicas, siempre con observancia de los procedimientos legalmente establecidos. Puede igualmente adoptar las medidas necesarias para que el fallo sea eficaz, adquiera eficacia y sea inherente, en su caso, entre las que incluiría una ejecución subsidiaria con cargo a la administración condenada. Si la administración realiza alguna actividad que contravenga los pronunciamientos del fallo, lo he dicho, hay veces que son clarísimas e incluso la jurisdicción contenciosa no las acepta dentro de ese privilegio administrativo, es decir, se condena a la administración por nulidad de un planeamiento y lo que hace es aprobar un plan general para subsanar todo lo que ha hecho mal, pero se olvida la indemnización. Bueno, usted tendrá que indemnizar en ejecución de sentencia, pero quieren no hacerlo, entonces recuerden lo que les he dicho de dejar en blanco la ordenación en el ejemplo anterior, ¿no? El juez o tribunal, en estos casos, a instancia de los interesados, procede a reponer la situación al Estado exigido por el fallo y a determinar los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento. Siempre hay una indemnización, ¿eh? No es que el administrado busque dinero, es que si no se puede ejecutar el fallo solo se puede indemnizar, solo se puede solucionar con una indemnización. El juez o tribunal, en los casos que además de declarar contraria a la normativa, diga que un inmueble que se ha ejecutado es ilegal, contraviene la normativa urbanística y ordena motivadamente la demolición y la reposición de la legalidad urbanística infringida, del estado originario de la realidad física alterada, exigirá como condición previa a la demolición y salvo situación de peligro inmanente la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. ¿Vale? Y entra también lo que os he dicho de un planeamiento parcial y todo ese momento de gestión. Declararon unos que a través de un planeamiento general se subsana y hay un montón de edificaciones realizadas. Bueno, pues al final solo se podrá indemnizar para resolver la sentencia por la consolidación. Recuerden también lo del polígono industrial. La administración pública y demás partes personadas en el proceso y las personas que estén afectadas por el fallo, mientras no conste en auto la total ejecución de la sentencia, pueden promover el incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuántas cuestiones se planteen en la propia ejecución y especialmente el órgano administrativo responsable de realizar las actuaciones, el plazo máximo para el cumplimiento en atención a las circunstancias que concurren y los medios que se van a poner a disposición para ejecutar el fallo y el procedimiento a seguir para ejecutar el fallo. Del escrito que se plantee la cuestión incidental, el letrado de la Administración de Justicia debe trasladarlo a las partes para que en el plazo común de 20 días aleguen lo que en derecho corresponda, lo que estimen conveniente. Evacuado ese traslado o transcurrido ese plazo, el juez o tribunal dictará un auto en el plazo de 10 días y decide la cuestión planteada. En la extensión de efectos, el artículo 110 de la Ley Jurisdiccional dice que en materia tributaria, en cuestiones de personal al servicio de la administración pública y en los temas de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme
que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias. Los interesados deben de encontrarse en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo. Que el juez o tribunal sentenciado sea competente por razón de territorio, para conocer de las pretensiones de reconocimiento de las situaciones jurídicas individualizadas que hemos hablado. Y que se solicite la extensión de efectos de esa sentencia en el plazo de 1 año, desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiera interpuesto el recurso de interés de ley o de revisión, este plazo contará desde la última notificación que resuelva y ponga fin a este. La solicitud deberá dirigirse al órgano jurisdiccional competente que hubiere dictado la resolución que se pretende que se extiendan los efectos. Y la petición al órgano jurisdiccional se formula siempre por escrito razonado, como no puede ser de otra forma en derecho, y se deberá acompañar los documentos o documento en el que se acredite la identidad de situaciones, la similitud, la identidad, o la no concurrencia de algunas circunstancias del apartado 5 del que hablaremos a continuación, del apartado 5 de este artículo 110, que es que existiera cosa juzgada, o sea, que no concurre con la cosa juzgada, cuando la doctrina determinante del fallo, cuya extensión se quiere, sea contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o sean doctrinas sentadas por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso que se refiere de unificación de doctrina, o si para el interesado se hubiere dictado, aunque el artículo 99 está ya derogado, si por el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme, porque no se ha promovido el recurso contencioso administrativo. Antes de resolución, de resolver este incidente, en los 20 días siguientes, el letrado de Administración de Justicia recabará de la Administración todos los antecedentes que estime oportunos y un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión que solicitada. Se pone de manifiesto el resultado de las actuaciones a las partes. ¿Para qué? Pues para que aleguen por el plazo común de 5 días, con emplazamiento a los interesados que hubieran resultado directamente afectados por los efectos de la extensión. Evacuado el trámite, el juez o tribunal resuelve por auto, en el que podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de lo que se refiere, en la que no podrá reconocerse una situación jurídica individualizada y distinta a la extensión de la que se trata, de la resolución que se extiende. Por tanto, hemos dicho que de conformidad con el 115, este incidente se desestima cuando concurren alguna de las causas que hemos citado: de cosa juzgada, doctrina determinante del fallo contraria a la jurisprudencia, o el interesado hubiera consentido y hubiera querido firmeza el acto de disposición impugnar. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de ley, queda suspensa la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso. Y el régimen del recurso del auto dictado se ajusta a las reglas generales del artículo 80, las reglas del recurso de apelación. Las reglas del recurso de apelación. Cuando se hubiera acordado suspender la tramitación de uno o más recursos, con arreglo al 37.2, artículo que vienen en la acumulación, declarar la firmeza de la sentencia dictada que se hubiera tramitado con carácter preferente, se requiere a los recurrentes afectados por la suspensión el plazo de 5 para que en el plazo de 5 días interesen la extensión de los efectos de la sentencia
o la continuación del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del recurso. ¿Vale? Este artículo 111, en su párrafo primero y en su párrafo primero infine, es idéntico al 37.3. El artículo remite al 37.2. Estamos hablando de un artículo en el cual, cuando existen varios recursos, el órgano jurisdiccional puede acordar la acumulación de oficio a instancia de parte. Recuerden que es el plazo común de 5 días en una audiencia y en cualquier momento procesal antes de dictarse la sentencia. Entonces, esta acumulación que viene en el 34, en el 37.2, lo que viene a decir es que el juez o tribunal que tenga pendiente una pluralidad de recursos idénticos en objeto, si no se hubieran acumulado, puede tramitar uno o varios con carácter preferente, previa audiencia de las partes, como hemos dicho, por plazo común de 5 días, y suspende el curso de los demás procedimientos hasta que se dicte sentencia en los primeros. Entonces, en este momento entra el 111 a jugar, como hemos dicho. Si se solicita la extensión de efectos de aquella sentencia, en el párrafo segundo lo dice del 111, el juez o tribunal acuerda, salvo que concurra una de las circunstancias previstas en el 110.5, hemos dicho 110.5b, o sea, doctrina contraria a resoluciones a doctrina jurisprudencial del Supremo o del Tribunal Superior de Justicia, o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso del artículo 69. Es decir, que es que carezca de jurisdicción, recuerden, el juzgado o tribunal, que sea interpuesto por persona incapaz o no debidamente representada, que sean disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de reimpugnación o de recurso, que sea cosa juzgada o litispendencia, o que el escrito inicial se hubiera interpuesto fuera de plazo. Artículo 69. ¿Vale? Entonces, salvo que concurra la circunstancia del 110.5b, que hemos dicho, la doctrina jurisprudencial, o sea, la doctrina determinante del fallo cuya extensión se pida sea contraria a la doctrina jurisprudencial, o alguna de las causas de inadmisibilidad del 69, se puede, si se solicita, extender la extensión de efecto de la sentencia. El 37.3 viene a decir que una vez firme la sentencia, el letrado de la Administración de Justicia la testimonia a los recursos suspendidos, la notifica a los recurrentes afectados por la suspensión, y estos en el plazo de 5 días pueden interesar o bien la extensión de efectos, vamos al artículo 111, con todas las salvedades que les he dicho, la continuación del procedimiento o el desistimiento del recurso. ¿Vale? Transcurridos los plazos señalados para el cumplimiento de la sentencia, el juez o tribunal adopta, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para dar cumplimiento efectivo al ordenado, o sea, la efectividad del cumplimiento de la sentencia. Singularmente, acreditada su responsabilidad previo apercibimiento, el LAJ notifica personalmente para formulación de alegaciones, ¿vale? O sea, el LAJ apercibe, notifica personalmente, y el juez o tribunal puede imponer las multas coercitivas, las multas coercitivas que vienen establecidas en la ley de jurisdicción, a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o la sala. Puede reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales en cuyo lugar. Y en el régimen de imposición de multas hemos de ir al artículo 48 de la ley jurisdiccional. Aquel artículo que hablaba del expediente administrativo debe ser remitido en el plazo de 20 días. Entonces, vamos a ese artículo para la imposición. Igual que puede imponer multas, el juez o tribunal puede deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal en el caso de que procediera. ¿Vale? O sea que el cumplimiento debería ser, pero esto realmente en la práctica es muy complicado. Y es así, es muy complicado que se lleve a la práctica. El 113 señala
que transcurrido el plazo fijado para la ejecución, en el acuerdo del 77.3, que se hubiera fijado en el acuerdo a que se refiere el 77.3 de la ley jurisdiccional, que es un acuerdo de las partes en el que desaparece la controversia, es decir, acuerdo que lleguen las partes que implique una solución del conflicto. El juez y tribunal dicta auto por el cual determina que se ha terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no sea manifiestamente contrario a la ley, ojo con esto, al ordenamiento jurídico, ni sea lesivo al interés público o a terceros, ¿vale? Entonces, transcurrido este plazo de ejecución que se fije en este acuerdo, cualquiera de las partes puede instar la ejecución forzosa de este acuerdo. Si no se hubiera fijado plazo, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte requerida podrá, o la parte perjudicada podrá requerir a la otra el cumplimiento, y transcurridos 2 meses procede a instar la ejecución forzosa. En este aspecto de los acuerdos hemos de ir al 77 de la ley jurisdiccional, y en aquellos procedimientos de primera o única instancia, el juez o tribunal de oficio o instancia de parte, una vez formulada la demanda y la contestación, estamos en una cosa muy parecida a la audiencia previa en el procedimiento civil, pueden someter en consideración a las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia. Yo siempre les he dicho un acuerdo es lo mejor. Yo este artículo, en toda mi experiencia profesional, no lo he visto aplicar de oficio, ¿vale? Yo no lo he visto, aunque se podría, si hay instancia de parte. Cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción, o sea, tiene que ser así, es decir, si no hay materia susceptible de transacción, no. O cuando verse sobre estimación de cantidad, representantes de las administraciones públicas demandadas siempre van a necesitar la autorización oportuna del órgano competente en su administración para llevar a efecto la transacción, de conformidad a su norma reguladora, las normas reguladoras de cada administración. El intento de conciliación, dice el artículo 77.2, no suspende el curso de las actuaciones salvo que las partes personadas lo soliciten, y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia. Y en este aspecto vuelvo a recordarle, por último, que existe ahora la posibilidad de mediación, que estamos en planes piloto, que a mí personalmente me gustaría que esto tuviera virtualidad y que en algún momento pudiera ser efectivo. Ya les he dicho que tengo serias dudas, pero espero que en este plan piloto, que ya haya algún procedimiento muy complejo que va a entrar en esta dinámica, podamos resolverlo. La ejecución de esta sentencia es imposible, la declaración de nulidad de un plan especial que fue por el que se expropiaron muchos suelos. Ahora mismo la Administración Autonómica tiene que determinar, es una de las partes implicadas como una empresa pública, que deben de indemnizar a los propietarios afectados. Si quieren, las consultas que puedan hacer en la plataforma esta que tenemos para dar las clases, podemos hablar de ello con más precisión, y se va a determinar la fijación de la cuantía. Es un procedimiento que les he dicho que lleva 24 años en marcha, 24 años. Espero finalizarlo, y espero que finalice. Para ahora han suspendido todas las cuestiones por el estado de alarma, pero vamos, que yo espero que a lo largo de este año se pueda solucionar. Muchas gracias por todo, y como siempre decirles que estamos, tanto el profesor Magán como yo, a su disposición para resolverles cualquier duda o para que ustedes nos pregunten lo que estime conveniente. Muchas gracias a todos.